Bendiciones, mis queridos hermanos, que acudís a los encuentros de Jesús. Jesús en su vida tuvo muchos encuentros con diferentes personas y en diferentes ocasiones. Y en cada uno de ellos tenemos algo para aprender y para aplicar en nuestra vida. Todo lo que sea estudiar el texto de la palabra de Dios es de gran bendición espiritual para nuestra alma. Recuerda que el tiempo que uses en estudiar la palabra es un tiempo bien empleado para tu crecimiento espiritual. En esta ocasión vamos a un texto en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12. Jesús tiene aquí un encuentro un tanto especial, porque siempre que tiene un encuentro con los fariseos y da oportunidad para compartir las verdades del Evangelio, por encima de las verdades de la religión o de los religiosos. Y en este texto de Mateo capítulo 12, versículos 1 al 8, podemos también contrastarlo con el relato en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 23 al 28, o Lucas, capítulo 6, versos del 1 al 5, porque los tres evangelistas relatan este mismo encuentro de Jesús con los fariseos. Así dice la palabra del Señor, empezando en el versículo 1 de Mateo capítulo 12. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: «He aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo». Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le es lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo». Los fariseos eran una de las sectas, juntamente con los saduceos y los esenios, del judaísmo en el tiempo de Jesús. Su nombre, el nombre de fariseo, significa los apartados, es decir, aquellos que se separaban para vivir una vida consagrada a la pureza total. Los fariseos eran fervientes seguidores a las tradiciones orales que se desarrollaron para interpretar la ley de Moisés. Y según creen algunos expertos, esto se debió al miedo a ser asimilados por la cultura helenística, que era muy fuerte y muy pujante en los tiempos previos al advenimiento de Jesús y en su propia época. Flavio Josefo, el gran historiador judeo-romano, los consideraba como los mejores expositores de la ley. Durante la época previa al nacimiento de Jesús, antes de la conquista romana de Palestina, los fariseos también operaban como un partido político. Sin embargo, en la época del Maestro, en la época de Jesús, constituían únicamente uno de los movimientos religiosos del judaísmo. Una de las cosas que distinguía a los fariseos de los saduceos era su creencia en la existencia de dos Torás, no una, sino dos.
Además de la Torá reconocida por ambos, los saduceos y por los fariseos, y que afirmaban haber sido escrita por Moisés, los fariseos creían además en la existencia de otra Torá. Se referían a los 5 libros del Pentateuco como la Torá escrita y al conjunto de leyes orales y tradiciones como la Torá oral, porque no fue escrita sino transmitida por Dios a Moisés de forma oral y memorizada y transmitida oralmente por Moisés y sus sucesores durante las sucesivas generaciones de la época. La Torá oral servía para elaborar y explicar lo que había escrito en la ley. La Torá oral no era considerada como un producto acabado, sino como un proceso continuado de análisis. Continuamente estaban analizando y estaban elaborando nuevos mandamientos y argumentación en el que creían que Dios estaba activamente involucrado. Ellos pensaban que Dios estaba involucrado en ese proceso de la Torá oral y continuamente. De ahí que por un lado está la Torá, la escrita, los 5 libros del Pentateuco, pero además tenían ellos la Torá oral, que es el desarrollo de eso supuestamente, donde había mandamientos, más de 600 mandamientos nuevos que ellos deducían de la Torá escrita. ¿En qué circunstancias se encontraron con Jesús? ¿Cuáles fueron las circunstancias que rodearon este encuentro? Es, como dice el texto en el versículo 1, es un día de reposo. Y por cierto, de estricta observancia en el judaísmo posterior al exilio de Babilonia. Desde que el pueblo de Dios volvió del exilio de Babilonia, tomaron el día de reposo como algo fundamental, algo básico y de gran importancia y relevancia, lo que no había sido anteriormente. La tradición oral que se desarrolló a partir de aquella época histórica había explorado profundamente el significado de guardar el día de reposo hasta tal punto que se habían desarrollado multitud de explicaciones y aplicaciones prácticas acerca de qué significaba en realidad la observancia del descanso sabático. El texto nos dice que Jesús andaba caminando entre los sembrados con sus discípulos, a pesar de que la tradición oral era muy estricta con relación a la distancia que estaba permitida caminar en un sábado. Esto es un desarrollo de lo que es el día de descanso, el sábado. Y ellos desarrollaron en sus argumentos una cantidad de metros las que podían andar el sábado. Y los discípulos estaban andando tranquilamente por aquellos lugares, por aquellos parajes, tomando espigas en un campo. Y debido a que tenían hambre, sus discípulos comenzaron a tomar espigas y a comer los granos, algo que estaba permitido por la ley de Moisés. Pues en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23 y el verso 25, podemos leer que cuando entres en la mies de tu prójimo, entonces podrás arrancar espigas con tu mano, pero no meterás la hoz en la mies de tu prójimo. Podrás tomar lo que puedas comer, lo que puedas coger con tu mano, pero no meter la hoz para arrancar gran cantidad, ¿verdad? Eso sí estaba prohibido. Sin embargo, los discípulos sí que estaban transgrediendo lo que es la tradición oral, aquellos mandamientos que ellos habían impuesto en la Torá oral, que prohibía dicha práctica en un día de reposo. Ellos llegaron a esa conclusión y consecuentemente
Jesús fue increpado por los fariseos debido a la supuesta mala conducta de sus discípulos. ¿Qué impacto produjo este encuentro en las vidas de todos ellos? Los encuentros de Jesús con personas siempre producen un impacto en sus vidas. Cuando cada uno de nosotros hemos tenido ese encuentro personal con Jesús, Él ha tenido un impacto en nuestras vidas, ha cambiado nuestras vidas. Como dice el texto, ha cambiado nuestro lamento en baile. Para algunos, este impacto es positivo, muy positivo, como lo ha sido para muchos de nosotros, y les ayuda a dar pasos en dirección a seguir al Maestro. Otros, por el contrario, ven su estilo de vida, sus valores y sus estructuras de pensamiento, lo ven desafiados. Este último es el caso del encuentro que nos ocupa. Los fariseos se ven desafiados por esta forma de ver las cosas Jesús, por esta forma de interpretar Jesús las cosas. Jesús confrontó la manera de pensar de los fariseos, sus creencias principales, que consecuentemente eran las que sostenían su estilo de vida y su experiencia y práctica religiosa, lo que era la tradición oral, el templo y la observancia del día de reposo. En cuanto a su interpretación de la ley, ellos habían llevado la tradición oral a tal extremo que distorsionaban el auténtico sentido del mandamiento divino de guardar el día de reposo. Habían llegado, en su evolución de pensamiento, habían llegado a distorsionar el significado del día de reposo. Y Jesús les confronta con dos ejemplos sacados de la misma Escritura. Uno es el caso de David, cuando en su huida de Saúl comió los panes de la proposición que estaban reservados únicamente a los sacerdotes. El otro es el mismo ejemplo de los sacerdotes que ofician en el día de reposo. Los sacerdotes trabajan en el día de reposo, porque el templo lo necesitaba el trabajo de estos hombres que estaban dedicados continuamente. Y Jesús pone estos dos ejemplos. Como David tomó pan y sus hombres y comieron el pan de la proposición que solo podían tomar los sacerdotes, y por otro lado el mismo ejemplo de los sacerdotes que servían en el día de reposo, en el sábado, servían en el templo, trabajaban en el templo. Jesús cuestiona también el templo, el centro de la vida religiosa y espiritual de Israel, ya que allí ofrecían los sacrificios exigidos por Dios en el antiguo pacto. El templo era un lugar sagrado donde incluso los gentiles tenían prohibida su entrada, más allá del patio que llevaba su nombre, el patio de los gentiles. Jesús les está indicando que Él es mucho más importante que el propio templo. Claro, cuando Jesús dice esto, produce una reacción inmediata en los fariseos, de rechazo, está claro. Finalmente Jesús cuestiona el sábado e indica que éste ha sido creado a causa del hombre. Yo creo que es el argumento más importante y de más valor. El sábado, el día de descanso, ha sido creado a causa del hombre, para bendición y beneficio del ser humano, y no al contrario. El hombre no ha sido creado a causa del sábado. El problema de los fariseos es que se habían quedado únicamente con la forma de la ley, con lo que es la letra. Y habían olvidado, o peor aún, no comprendieron el auténtico espíritu de la misma. Y por eso Jesús hace referencia al texto de Oseas, donde dice: quiero que seáis compasivos,
y que no me ofrezcáis tantos sacrificios. Prefiero vuestra compasión hacia los demás que muchos sacrificios. A continuación, Jesús declara su autoridad sobre el día de reposo. Del mismo modo que Él es mayor que el templo, lo es también mayor que el día de reposo. Así, de una manera muy sencilla, aprovechando una situación casual, digamos casual entre comillas, Jesús da una correcta interpretación de la ley. Se declara mayor que el templo y se coloca por encima del día de reposo, indicando que tiene autoridad sobre el mismo, sobre el día de reposo, y que es mayor que el templo, más importante. De lo que hoy nosotros nos alegramos, viendo cómo Dios nos ha mostrado su revelación completa y pudiendo entender que Jesús es mayor que el templo, porque Él, cuando murió en la cruz, cuando exhaló el último aliento de vida y dijo, consumado es, terminado está todo, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, indicando que el lugar hasta ese entonces prohibido quedaba abierto para que todos pudiéramos tener acceso directo a la presencia del Padre. ¿Era mayor? Claro que era mayor. Él fue el promotor de la ruptura de ese templo, de ese velo, y nosotros podemos entrar con libertad a adorar al lugar santísimo. No necesitamos intermediarios. Cristo hizo la obra. ¿Qué aplicación tiene para nosotros este encuentro de Jesús con los fariseos? En este encuentro podemos apreciar que Jesús sale en defensa de sus discípulos y su conducta, y además aprovecha la ocasión para enseñar a sus antagonistas, a los fariseos, varios puntos importantes. Entre ellos, el maestro declara que las necesidades de las personas son más importantes que las costumbres y las tradiciones religiosas, y que un Dios que exige misericordia y compasión por encima de sacrificios, de rituales, sacrificios de animales, no puede sentirse satisfecho de una práctica religiosa que olvida la compasión y la misericordia. Dios no puede sentirse satisfecho de hombres y mujeres que le adoran, que vienen con sus alabanzas, con su adoración, pero que no ejercen la misericordia y el amor hacia sus semejantes. Para Jesús carece no solo de sentido, sino también de valor, una observancia religiosa legalista, centrada hasta en el más mínimo detalle, que trata de regular la vida y el comportamiento de las personas, pero que desgraciadamente se olvida de mostrar misericordia y compasión hacia las personas. Dicha práctica no hace justicia al corazón y la intención de Dios. Y como veremos en otros encuentros más adelante, incluso en ocasiones se utiliza la excusa religiosa para con esa excusa anular el deseo del Señor de que mostremos compasión, de que mostremos amor y misericordia hacia los que lo necesitan. Aquí nos deja el Señor un mensaje muy claro. Misericordia quiero y no tantos holocaustos. Permitidme algunas preguntas de aplicación personal. ¿Cuál sería la aplicación contemporánea a nuestro tiempo del mandamiento del Señor acerca de su deseo de compasión y misericordia en vez de sacrificios? Aplicando el texto de Oseas 6:6, donde Dios dice a través de su profeta: porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Cuál sería
una aplicación a nuestro tiempo de este mandamiento del Señor. Cada uno de nosotros debe de valorar, debe de evaluar y cómo debemos actuar como creyentes, que tenemos conocimiento de la palabra de Dios, que profesamos una fe, pero que a lo mejor no estamos poniendo en práctica esa fe, porque somos crueles quizás en nuestros juicios, porque somos crueles en la forma en que miramos y juzgamos y no ayudamos a los que lo necesitan. Otra pregunta: ¿cómo podemos hoy mostrar compasión y misericordia? ¿Cómo podemos hoy, en nuestro tiempo, en nuestras circunstancias, mostrar compasión y misericordia? ¿Quién hay a nuestro alrededor necesitado de esa compasión y misericordia? Quizás Dios ha puesto personas a tu alrededor para que muestres la compasión y la misericordia. ¿Lo estás haciendo? Y por último, ¿existe algún legalismo en tu vida, en nuestras vidas, que nos impida mostrar compasión y misericordia? ¿Somos tan legalistas o hay algún legalismo que nos impida mostrar esa compasión y misericordia que el Señor demanda de los suyos? Creo que son preguntas para una reflexión profunda. Quiera el Señor ayudarnos a pensar, a reflexionar, a buscar su rostro, a buscar en su palabra las respuestas, a mirar alrededor los que nos rodean y en quién y con quién podemos ejercer la misericordia y el amor de Dios que Él demanda para cada uno de sus hijos. Que el Señor nos bendiga. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.